Hola, ¿qué tal? Bueno, hago este vídeo entre otras cosas porque creo que también es un deber que desde dentro de Podemos se escuchen voces autocríticas con respecto a lo que acaba de suceder estos días. Bueno, lo que ya sucediendo ya bastantes meses. En este caso estamos hablando de que nos hayamos visto abocados todas las personas a esta repetición de elecciones. No quito responsabilidad al PSOE, que obviamente la tiene, y de hecho el PSOE tuvo una estrategia bien clara de buscar la repetición electoral para conseguir una mayoría holgada, es decir, que han puesto a las personas, a la ciudadanía, como piezas de su estrategia, jugando con nosotros y con nosotras, pero también tiene su parte de responsabilidad la organización a la que pertenezco, Podemos, de otras cosas, precisamente por su falta de estrategia. Es decir, realmente, y sabiendo cómo es el PSOE y cómo ha sido durante su historia en el actual, bueno, el régimen del 78, se llamó durante un tiempo, bueno, la democracia representativa actual después de la transición, bueno, está aquí el gato tirándome el pelo. eh, Realmente pensamos que digamos era deseable, y más viendo el rechazo que estaba explícito de Pedro Sánchez hacia Unidas Podemos, pretender deseable un gobierno de coalición con dicho partido, cuando obviamente no sería una posición nada cómoda en el gobierno del Estado español. No digo, por ejemplo, que en ayuntamientos o en comunidades autónomas, en el caso de Canarias, sí sea posible, pero en el caso del gobierno del Estado, estaba viendo que iba a ser bastante problemática. Iba a ser bastante problemático en caso de que finalmente se llegase a un gobierno de coalición, y problemático sobre todo para Unidas Podemos. Es decir, realmente no habríamos podido llevar de manera efectiva todas las políticas y todas las iniciativas que pretendíamos llevar a cabo. No tendríamos más margen de maniobra que presionando desde fuera, desde el Congreso de los Diputados, en caso de que simplemente hubiésemos votado una investidura y un programa y presionando desde fuera a que se llevasen a cabo. Estando dentro no aseguraba que esas políticas se cumplieran. Más aún, es decir, tendríamos que hacernos desde Unidas Podemos corresponsables de los errores que pudiera tener el propio PSOE. Lo más deseable hubiera sido votar una investidura con un acuerdo programático, eso sí, y de ahí pasar a la oposición apoyando al PSOE en aquellas cuestiones en las que considerásemos que eran en beneficio de la mayoría social, y votando en contra de aquellas que consideramos que generaban un grave perjuicio. Eso hubiera sido una buena estrategia, un poco lo que a veces se ha hablado del gobierno de la portuguesa, o puede haber sido otros ejemplos y también matizar cuáles son los más deseables, pero eso hubiera sido una buena salida. Lo otro es, bueno, enfrascarnos en una cuestión que incluso ha dado mala imagen ante el conjunto de la ciudadanía y sobre todo ante las personas que simpatizan con nuestra formación. Ha sido un grave error, más que estratégico. Yo diría que de falta de estrategia, las negociaciones tendrían que haberse realizado de otro modo, enfocar, darle otro enfoque. Ya sabemos lo que es el PSOE, pero no podemos, digamos, basarnos simplemente que ya sabemos quiénes son ustedes, por tanto no hacemos nada con ustedes, ¿no? Hay que ser más inteligentes, saber jugar de aquí, de allá, ver un poco hasta dónde se puede llegar y tener responsabilidad de futuro. Desgraciadamente, esta repetición electoral lo que está generando es desazón, hartazgo, y justificado, obviamente justificado, entre un montón de personas que están, bueno, estoy observando un cabreo generalizado en el que y la gente nos hace responsable no solamente al PSOE o a los otros partidos, sino también nos está haciendo responsables a Unidas Podemos. También otra cuestión que hubiera sido en caso de un gobierno de coalición,
ante distintos indicadores y hasta algunos avisos de que se avecina otro nuevo embate de esa crisis del año 2007-2008. 2008 es cuando empezó a ser más evidente. Y de nuevo que va a haber presiones, ya sea desde los poderes económicos o desde el G7, la Unión Europea, etcétera, 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 para realizar nuevos recortes sociales. Es decir, se nos viene encima una cuestión muy gorda y que lo que debería hacer desde Unidas Podemos, vamos a ver, responder ante esa situación, volver a recuperar, si se quiere, aquel viejo lema que la crisis la paguen los ricos y tratar de fortalecernos, eh, creando realmente una organización de base, ya sea desde Unidas Podemos y de las distintas formaciones que compongan esa coalición, buscar un trabajo más en red, no tan jerarquizado, no tan rígido. No solamente tiene que ser un solo partido, sino pueden ser multitudes de inquietudes trabajando por el cambio social. Eh, y bueno, esa debería ser la idea para empezar a trabajar o continuar trabajando desde el momento actual y de cara a unos años difíciles. Desgraciadamente, de nuevo, tener que enfrentarnos ante una nueva contienda electoral, eso termina dañándonos a nosotros mismos y termina evitando lograr consolidar una fuerza de cambio. Fuerza de cambio no puede ser solamente un logotipo o un líder, sino que debe partir de la base de distintas inquietudes que existen, distintas demandas, saber cómo articular todas ellas y también tratar, ¿por qué no?, tratar de incidir en el cambio también ideológico y de pensamiento, puesto que también esas cuestiones, una de las grandes tareas pendientes, hemos pensado que simplemente existe ya una X conciencia o estado de ánimo entre la población y simplemente somos expresión de ello, ¿no? Vamos a ver. Eh, la situación en la que es, hay multitudes de inquietudes obviamente en cualquier sociedad, pero como ya expresé en algún momento, también lo ideal y lo fundamental era trabajar en la batalla por los consensos. Es decir, por ejemplo, el auge del movimiento feminista se debe sobre todo también a un trabajo y a una lucha también por cambiar una mentalidad que, bueno, no habría sido posible planteamientos y cosas que están teniendo actualmente facilitando un movimiento de masas. No hubieran sido, por ejemplo, posibles hace 20 años cuando, por ejemplo, las concepciones mayoritarias o hegemónicas de la sociedad eran distintas, ¿no? También hay que trabajar en ese sentido a la hora de hacer un cambio social y de hacer un proyecto de cambio social porque obviamente sin la gente no se puede hacer nada y tampoco hay que plegarse a los pensamientos minoritarios, sobre todo cuando ante un auge reaccionario de ideas reaccionarias, también puede darse el caso de que las ideas reaccionarias comiencen a extenderse entre la población y entre gente de abajo, gente normal y corriente, a quien también nosotros pretendemos representar, sin embargo, que defienden una serie de cuestiones, por ejemplo, que son completamente inasumibles en lo que se corresponde al respeto a los derechos humanos y a la igualdad entre las personas. Pues bueno, la idea es replantearnos cuáles han sido nuestros errores hasta el momento, ser conscientes de que hemos cometido ahora un error en todos estos meses tras las últimas elecciones. Tendremos que tener visto una mayor visión y tratar de consolidarnos y desde la propia base y no desde arriba hacia abajo. Pero bueno, esta la situación es en la que es y ahora tenemos que enfrentarnos a esta nueva situación y tratar de reflexionar a la vez que nos enfrentamos a esta nueva situación de cómo, qué es el ciclo, cuál es el ciclo que se abre a partir de ahora.